Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano. Reflexiones de Benjamín Mora. Hoy tenemos un tema, ¿verdad?, de trascendental importancia para el pueblo de Dios y para los amigos que nos van a ver, nos van a escuchar vía internet. Así que vamos a comenzar en el nombre de Jesús, leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24. El tema que quiero en esta tarde compartir con cada uno de ustedes es señales de la venida de Cristo cumplida ante nuestros propios ojos. ¿Por qué este tema? Porque ya no es que nos lo contaron, no es que nos lo predicaron, no es que nosotros lo hemos escuchado, es que lo hemos visto con nuestros propios ojos cumplirse, ¿verdad?, entre nosotros, y todavía lo estamos viendo. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la persona del Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas o estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a dejar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Vamos a tratar ahora de explicar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Todopoderoso, cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, ¿verdad?, por medio de su palabra. Aquí tenemos una conversación entre Cristo y sus discípulos. Primeramente, en el capítulo 24, en el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Es la primera conversación que tenemos. Cuando Jesús sale del templo, Jesús se va, los discípulos se le acercan aparte para entrar en un diálogo con él y mostrarle todos los edificios de ese majestuoso templo que en todo ese tiempo se había construido, ¿verdad? Por muchos años se duró para construirse el templo de Jerusalén. Gloria a Dios. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, al admiramiento de ellos, de ese templo, Jesús le dice: ¿ustedes miran todo esto? ¿Vean todo esto? Todo lo que ustedes están viendo hoy, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Gloria al Señor. Entonces, una profecía que Jesús le está dando a ellos, ¿verdad? Que al transcurso del tiempo se cumple. Gloria al Señor. Ahora, cuando salen del templo, se sientan en el monte de los olivos, y aquí dice donde leímos que estando ellos sentados en el monte de los olivos, el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo o del fin del mundo? O sea, le hicieron tres preguntas a la vez a Jesús. Vamos a ver cómo responde el Señor, porque ellos querían saber cuándo era la destrucción del templo. Pero Jesús no le da una fecha específica cuándo el templo sería destruido. Ahora, Jesús le aclara las dos últimas preguntas. ¿Cuál? Las señales que iban a ver antes de su venida y las señales que iban a ver antes del fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces Jesús le habla a los discípulos, ¿verdad? Claramente para que entiendan. Y vamos a ver ahora cuáles fueron las primeras señales que Jesús le dijo a sus discípulos que iban a acontecer antes de su venida. Gloria al Señor. El Señor no dijo el día ni la hora en que Él iba a venir, pero sí dijo las señales. Y dijo que cuando nosotros viéramos estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Entonces, ese es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros como iglesia, como seres humanos, de que nos apercibamos, porque prontamente será, alabado el nombre del Señor, ese gran acontecimiento que por muchos años nosotros los cristianos evangélicos hemos esperado. Gloria a Dios. Y muchos han muerto con esta esperanza de que el Señor volvería por cada uno de nosotros y nos llevaría al cielo. Así es que la primera señal que Jesucristo, ¿verdad?, le da a la respuesta de la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Vamos a ver cuál es la primera. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera advertencia de Cristo para comenzar a decirle las señales que precederán o que serán antes, ¿verdad?, de su venida, que iban a anunciar su venida claramente. Jesús le advierte a ellos primero. Le dice: miren, tengan cuidado, no se dejen engañar. Mirad que nadie los engañe. Es importante que el pueblo del Señor entienda que nosotros, para no dejarnos engañar, tenemos que estar bien apercibidos por medio de la palabra. Tenemos que conocer su palabra. El cristiano evangélico que no conoce la palabra de Dios es una presa fácil para los engañadores. Pues cuando vienen con su falsedad, si uno no conoce la palabra de Dios, fácilmente ellos pueden engañar a uno por medio de falsa enseñanza. Alabado el nombre del Señor. Por medio de falsos mensajes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No todas las enseñanzas son de Dios y no todos los mensajes son de Dios. El enemigo también tiene su adversario. El enemigo también tiene su mensajero, tiene sus engañadores, alabado el nombre del Señor, para engañarnos a nosotros. Gloria a Dios. Tenemos muchos adversarios en contra
aún dentro de nosotros mismos. Están en contra de lo que la Biblia enseña, están en contra de los mandamientos del Señor, están en contra de las enseñanzas que Cristo mismo enseñó. Entonces, por eso es la primera advertencia es, mirad que nadie os engañe. Dice el Señor en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí hay una señal bien clara, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo, y nosotros la hemos visto en muchos casos, donde muchas personas se han levantado, hombres y mujeres, diciendo que ellos son el Cristo. Gloria a Dios. Por ejemplo, ahí está Jesús o José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que se levantó en tiempo atrás, creo que ya murió, diciendo que él era Jesucristo hecho hombre. Por lo tanto, se levantó y muchos seguidores le siguieron. Muchas personas, ¿verdad?, sin conocimiento de la Sagrada Escritura le siguieron. Alabado el nombre del Señor. Pero esto no duró mucho. Creo que ya él murió, si mal no me equivoco. Y muchos se han levantado diciendo que ellos son. El tiempo no bastaría para señalar cuántos tipos de personas llamados anticristos se han levantado diciendo que ellos son Cristo. Entonces, esa es una clara señal de el retorno de Cristo por la iglesia. Muchos se levantarían en el nombre de Jesús diciendo que ellos son el Cristo. Ahora, hay muchos que se han levantado públicamente diciendo que ellos son Cristo. O sea, se declaran falso Cristo. Alabado el nombre del Señor y se declaran Cristo. Pero hay otros que encubiertamente, ¿verdad? También se declaran Cristo, pero no con la expresión diciendo yo soy Jesucristo hecho hombre como José Luis de Jesús Miranda, sino declarándose los super ungidos. Como en tiempo atrás hubo un hombre que se autodenominó apóstol de apóstol. Ese es un falso Cristo. Todos ustedes lo conocen, la mayoría de cristianos evangélicos lo conocemos, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Y ese hombre se levantó diciendo esto. Pero él no dijo claramente que él era un Cristo o Jesucristo hecho hombre. Pero con la expresión de decir yo soy apóstol de apóstol, está diciendo que él es un falso Cristo. Y muchos autodenominados, ¿verdad?, entre comillas, ungidos, que también son falsos apóstoles. Y son obreros fraudulentos, como lo dice la Biblia, y también son falsos Cristo. Así es que no solamente los que se autodenominan en decir que ellos son Jesucristo hecho hombre, como este hombre que se levantó, que ya dijimos su nombre, gloria a Dios, sino que también lo hacen encubiertamente con palabras sustiles. Gloria a Dios. Entonces, ya estamos viviendo en un tiempo donde los falsos Cristos no dicen que son falsos Cristos, sino por su manifestación. Ya ahora mismo hay un movimiento neoapostólico donde las personas ya no quieren que se le llamen siervos, sino se autodenominan apóstol o profetas. Alabado el nombre del Señor. Ya no sé cuántos nombres ya tienen muchos por ahí, que también son falsos Cristos. Alabado el nombre del Señor. Muchos de ellos quizás lo dicen por ignorancia, pero hay otros que no lo dicen por ignorancia, sino que verdaderamente son falsos Cristos. Así es que estamos explicando las señales, ¿verdad?, que Jesucristo dijo que iban a acontecer antes de su venida por la iglesia. Gloria al Señor. Seguimos con el versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. A nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Y estamos viendo, ¿verdad?, a lo largo de la historia que se ha visto muchas guerras. Pero ahora mismo hay una tensión en los seres humanos. La gente está preocupada porque la mayoría de las personas no saben qué es lo que va a pasar. Estamos viendo rumores de guerra por la noticia. Una nación amenazando otra nación, un país a otro país. Y la gente está preocupada porque no saben cómo va a terminar todas estas cosas. Entonces, esto es una clara señal
de la venida de Cristo, guerra y rumores de guerra. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la guerra? Nadie puede dar un detalle específico de cuál es el objetivo de la guerra. Porque ¿qué trae la guerra? La guerra trae una consecuencia, un sinnúmero de consecuencias que quienes pagan o llevan esa consecuencia somos los ciudadanos de la nación. Mayormente los mandatarios de la nación no son los que llevan las consecuencias de la guerra. Los que pagamos las consecuencias de la guerra somos nosotros, los ciudadanos de la nación, donde vivimos. Alabado el nombre del Señor. Entonces vuelvo a explicarle. Nadie sabe qué propósito, cuál es el objetivo de la guerra. Nadie puede dar un detalle específico, pero sí de la consecuencia nosotros podemos hablar. Gloria a Dios. Entonces ahora mismo las naciones están en guerra, muchas, y otras están en rumores de guerra. Se suena de que puede haber una guerra, alabado el nombre del Señor, una tercera guerra mundial, donde todas las naciones entren en un conflicto y se desate esa tercera guerra mundial. Entonces, todo el mundo está en tensión. La gente está preocupada porque no se sabe lo que va a pasar. Entonces, esa es una señal clara de la venida de Cristo. Guerra y rumores de guerra. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer una guerra? Número 1, trae hambre. Número 2, trae peste. Que más para adelante lo vamos a ver. Trae peste, trae enfermedades. Gloria al Señor. Número 3, hay un colapso en la economía. Porque todo se dispara a una velocidad impresionante de las cosas. Gloria al Señor. Entonces, ¿quiénes pagan la consecuencia? Vuelvo a repetir, la pagamos nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la guerra? Nosotros no lo sabemos. Pero detrás de todo esto hay un poder invisible que se está moviendo, que va acelerando la profecía de la Sagrada Escritura. Alabado el nombre del Señor. Y ese poder invisible se llama Satanás, utilizando como instrumento al mismo ser humano. Gloria a Dios. Porque ¿qué sentido tiene que un país ataque a otro país para que millones de personas mueran? Millones de personas que son inocentes, que no saben ni siquiera por qué son las guerras, mueren en esas guerras. Mueren soldados de la nación. Alabado el nombre del Señor. Mueren muchos niños. Mueren muchas personas adultas. Mueren muchos ancianos. Alabado el nombre del Señor. Entonces esas son las consecuencias de la guerra. Pero esto es una señal clara. Eso no se va a detener. Nadie va a detener las guerras y los rumores de guerra. Porque es necesario que estas cosas acontezcan. Porque ya Cristo los dijo. Y esto nadie lo va a detener. Así es que esto es una señal clara de la venida de Cristo. Y nosotros lo estamos viendo. Hay guerras y hay rumores de guerra. Gloria a Dios. Imperios contra otros imperios. Alabado el nombre del Señor. Hay tensión. Hay mucha tensión. Y la gente se está enfocando, ¿verdad?, en las señales, pero no se están enfocando en prepararse para la venida de Cristo, que en cualquier momento puede suceder. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Lo que el Señor está diciendo es que estas cosas a nosotros no nos pueden turbar. No podemos entrar en temor y dejar de buscar a Dios. No podemos retroceder para atrás. No nos podemos turbar. Porque si nos turbamos, cuando viene a ver, entonces retrocedemos. Y se nos olvida que estas son las señales que Jesús dijo que iban a acontecer antes de su venida y que por lo tanto Él está a punto de levantarnos. Gloria a Dios. Vuelvo a repetirle. Jesucristo no dijo una fecha específica, pero sí dijo las señales. Y que dijo, cuando nosotros veamos estas señales que se estén cumpliendo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuál redención? De que Cristo venga por nosotros y nos levante hacia el reino de los cielos. Gloria a Dios. Sigue diciendo que no nos turbemos porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús lo que le está dando claro, señales
que iban a acontecer antes de su venida y no del fin del mundo. Todavía no es el fin. Los discípulos querían saber, ¿verdad?, cuándo iban a acontecer esas cosas y qué señal iba a haber de su venida y del fin del siglo. Ahora, Jesucristo le da la primera profecía del templo de que piedra sobre piedra no iba a quedar que no fuera derribada. En el 70 después de Cristo, las legiones romanas entran bajo el mando del general Tito, hijo del emperador romano Domiciano. Entran y derriban el templo tal y como Jesús anunció que iba a acontecer. Fueron derribados, ¿verdad?, todos esos cimientos del templo. Y fueron derribados de manera que no quedó piedra sobre piedra. Cuenta la historia que cuando el templo fue derribado, los romanos sabían que habían oro en la piedra y desmenuzaron la piedra. De manera que fue destruido, fue derribado y reducido a polvo, ¿verdad? Gloria al Señor, cumpliéndose así la profecía de Jesús de que piedra sobre piedra no iba a quedar que no fuese derribada. Así que esto se cumplió. Ahora nosotros nos ha tocado vivir la segunda respuesta de Jesús a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Como los discípulos se la hicieron. Entonces ya vimos que iba a haber guerra, rumores de guerra, pero Jesucristo dice que no nos turbemos porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces no es el fin. Dice el versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Escuche bien. Se levantará nación contra nación, una nación contra otra nación. Pero ¿cuál es el objetivo? Nosotros no lo sabemos. Pero Jesús dijo que esta era una señal clara de su venida, que una nación se iba a levantar contra otra nación. Un reino contra otro reino. Aquí también podemos, ¿verdad?, entrar en detalle de muchos conflictos que se han levantado entre naciones, donde los mismos ciudadanos de las naciones se levantan contra el mismo presidente para derrocarlo. O sea, se levanta gente contra gente. Eso es parte de la profecía, ¿verdad?, que el Señor está aclarando aquí que iba a suceder antes de su venida. Se levantará nación contra nación y un reino contra otro reino. Y habrá pestes. Pestes. Entramos aquí en un detalle muy importante. Pestes. Aquí la palabra peste se traduce como enfermedades. ¿Cuántas enfermedades no han surgido, verdad, en estos últimos días? Gloria a Dios que nos ha tocado vivir a nosotros. Y si decimos a hacer un recuento de los tipos de enfermedades, ¿verdad?, que han surgido desde que Cristo predijo estas señales que iban a acontecer antes de su venida hasta aquí, pues entonces tomaríamos mucho tiempo. Pero vamos a enfatizar, ¿verdad?, en esta enfermedad que ha aparecido ahora, que tiene al mundo científico, ¿verdad?, temblando. La misma ciencia está temblando porque no encuentran, ¿verdad?, solución a esto. Al virus, que en estos últimos días ahora ha surgido. Gloria a Dios. Y en muchos países, ¿verdad?, como China, las personas van caminando, ¿verdad?, por las calles y caen muertos. Este virus se llama el coronavirus, esta enfermedad. Entonces es un virus que entra a la persona y la persona instantáneamente entra, comienza a decaer hasta que muere. Los científicos no han podido todavía encontrar la cura a este virus. Alabado el nombre del Señor, llamado coronavirus. Entonces Jesucristo dijo claramente que en los últimos días, ¿verdad?, antes de su venida, cuando su venida estuviera cerca ya, al Él venir a levantarnos a nosotros, iban a acontecer estas clases de enfermedades o virus. Aquí la Biblia le llama pestes. Está, ¿verdad?, la tuberculosis, el SIDA. Y cuánto hay un sinnúmero de enfermedades, alabado el nombre del Señor, que la ciencia ha podido controlarlo, pero que la gente no deja de morir. Sigue muriendo la persona. Y hay muchas enfermedades, alabado el nombre de Cristo,
que han sucedido como señales de la venida de Cristo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, nos dan un vivo ejemplo a nosotros de que la promesa de Cristo está a punto de cumplirse, de que su palabra es verdadera, de que sus profecías son 100% seguras, porque a nosotros nos ha tocado vivirla. Gloria a Dios. Entonces, y dice, y habrá hambre. Esto es un puro ejemplo de las consecuencias que sufrimos nosotros, los ciudadanos, cuando una nación se levanta contra otra nación. Viene el hambre. A lo mejor a usted no le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir al África y a muchos otros países donde las personas mueren pegadas al hueso, su piel pegada al hueso por el hambre. Mueren los niños desnutridos, personas adultas a causa del hambre. Gloria al Señor. Entonces es una clara profecía, una clara señal cumplida ante nuestros propios ojos de las señales que Cristo dijo, ¿verdad?, que iban a acontecer antes de su venida por cada uno de nosotros. Entonces, el hambre está acabando, ¿verdad?, con la humanidad. Y según va pasando el tiempo, más hambre llega a la tierra. Gloria al Señor. Terremotos. Bueno, los terremotos sí nosotros sí podemos ver claramente de que en muchas naciones, muchos países, la tierra está temblando cada minuto. Según dice la ciencia, la tierra tiembla cada minuto. Lo que pasa es que muchas veces no se sienten los temblores fuertes. Alabado el nombre del Señor, pero la tierra está temblando. La Biblia dice que en los últimos tiempos la tierra temblaría como un borracho, que se agravaría sobre ella la maldad de los hombres y la tierra iba a caer y nunca más se iba a levantar. Eso es una profecía de la Biblia. Alabado el nombre del Señor. Y esto tiene cumplimiento antes de la venida de Cristo. La tierra está temblando continuamente, mis amados hermanos y mis amados amigos. Por eso entendemos de que Cristo está a punto de levantar la iglesia. Los que estemos durmiendo o los que están durmiendo es una clara señal de que tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Mis amados hermanos y mis amados amigos que me están escuchando. Alabado el nombre del Señor. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que Cristo está a la puerta, que pronto la venida del Señor acontecerá y que nos vamos al cielo, porque va a venir y nos trasladará al cielo. Y después que el Señor nos traslade al cielo, entonces se va a culminar los últimos juicios que Dios tiene para la tierra. Porque mientras la iglesia esté aquí, el Señor no puede, ¿verdad?, enviar esos juicios que Él tiene reservado para la humanidad rebelde. Una vez que la iglesia sea llevada al cielo, entonces ahí comenzarán ese periodo que la Biblia llama de gran tribulación. Gloria al Señor. Yo creo que esto está más que claro. Alabado el nombre del Señor. Los terremotos están por doquier, en todos los lugares, en todas las naciones. La tierra está temblando. Veamos lo que dice el versículo 8. Dice, y todo esto será principios de dolores. ¿Por qué el Señor dice que todas estas cosas serán principios de dolores? ¿Usted sabe por qué? Porque apenas está comenzando el dolor de la raza humana. Vendrán, vuelvo y repito, los juicios de Dios que jamás ha visto esta tierra. Gloria al Señor. Entonces, vamos a dejarlos hasta aquí. Gloria al Señor. Vamos a hacer quizá otros mensajes hablando de esto mismo, ¿verdad? Nos vamos a ver en el próximo video, si así Dios lo permite. Así que Dios me le bendiga mucho. Estamos en YouTube, ¿verdad? Reflexiones de Benjamín Mora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comparte con tus amigos. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, YouTube te envíe la notificación y tú puedas verlo y compartirlo, ¿verdad?, con tu familia y tus amigos. Que Dios te bendiga
Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga y Dios le guarde.